también resucitó muerto. Es difícil que a lo mejor yo sea como Pablo. A lo mejor es difícil que yo pueda obrar milagros como lo hizo Pedro. Pero, ¿qué pasa con Felipe? Felipe no hizo ningún milagro. Felipe no hizo ningún milagro, pero mire lo que voy a decir. Su vida fue el milagro. Su vida fue el milagro. Y hoy día vamos a hablar de otro varón llamado Jacobo. Yo no sé si usted ha escuchado la historia de Jacobo. No sé si ha escuchado la historia de Jacobo. Y mire, vamos a comenzar en Juan capítulo 7, por favor. Vamos a hablar de Jacobo. Ya después voy a dar un poquito más de su descripción. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 3 al 5, a ver si mi hermana Yanina, por favor, puede leer para nosotros Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 3 y versículo 4 y 5. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. El 3, mamá. Empezando desde el 3, 4 y 5. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Note muy bien que quiero comenzar diciendo, note el rasgo familiar, versículo 3, sus hermanos, versículo 5, sus hermanos. Si pensamos en el hogar de nuestro Señor Jesucristo, si pensamos en la familia, dice el texto aquí, ni sus hermanos creían en él. O sea, para que lo veamos de esta manera, lo que presenta la familia de Jesús era una familia disfuncional. No seguían a Jesús. No creían en Jesús. Note que la primera referencia a la familia de Jesús que vemos nosotros, vemos que su familia no aceptaba a Jesús. No creía en él. O sea, vemos que los hermanos de Jesús eran incrédulos. Digo yo, tiene que ser súper difícil aceptar a Jesús como Dios cuando tú creciste con él como niño. Tiene que haber sido súper difícil pensar que ahora él es divino, que a él tienes que adorar cuando jugabas ya a las bolitas, cuando jugabas ya a la pelota con él. ¿Cierto? Piensen en los hermanos de Jesús. Se criaron con él en el mismo hogar, en el mismo núcleo familiar, pero ahora me salen con que este es el rey de los judíos, con que este es Dios y hay que adorarlo. Y obviamente que al principio le costó mucho a la familia de Jesús aceptar esta realidad. Y por eso que nos dice capítulo 7, versículo 3, sal de aquí. Imagínate, sal de aquí. Estaban excluyendo a Jesús, porque ni aun sus hermanos, versículo 5, creían en él. Entonces lo primero que vemos de la familia de Jesús es que la misma familia de Jesús era incrédula, no creían en él, no aceptaban a Jesús. Número 1. Por si acaso, para que lo vamos viendo. Pero no solo eso, mire ahora en Marcos 3, por favor. Ya vamos a ir uniendo. Quiero dar un hilo conductor. Quiero, por favor, ir de a poquito. Vamos a ir construyendo cosas. Mire ahora en Marcos capítulo 3. Vamos a hacer algo muy parecido que con Felipe. Vamos a ir juntando textos bíblicos y después vamos a hacer una gran verdad. Una gran verdad. Mire, por favor, allí, en el Evangelio de Marcos ahora, capítulo 3, versículo 21. Y a ver si mi hermana Leslie me ayuda, por favor. Marcos 3, 21. ¿Todo lo tiene bien? ¿Sí? Ya. Dice... Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Hasta ahí nomás, manita, mire. ¿Quiénes son los suyos? Por si acaso, para que usted entienda quiénes son los suyos, nos explica el contexto que los suyos, en versículo 31, son su madre y sus hermanos.
El contexto nos explica que los suyos aquí es su madre y sus hermanos. ¿Qué pensaba su madre? ¿Qué pensaban sus hermanos? Imagínate lo que está pasando. Jesús está predicando poderosamente la palabra, le está predicando el reino de Dios y de repente viene su familia a aprenderle. Imagínate que estamos en plena prédica y de repente viene tu familia. Oye, Pablo, oye. No, disculpe los chiquillos, es que está loco el Pablo. No, si está loco. No, si el Toti, no, si está zafado. No, está loco. Imagínese que la familia llegara así. Imagínate que tu familia llegara de esa manera. Uno dice, ¿cómo? O sea, abiertamente ellos se oponían a Jesús. No es solamente que no creían en Él, no es solamente que no lo acompañaban, no estaban ahí en la prédica, no creían en Él, se oponían a Él. Eran rebeldes. Eran rebeldes al mensaje de Jesucristo. Eran rebeldes a la obra de Jesucristo. Imagínate vivir en un hogar así. Yo hoy día voy a hablarte de un hermano de Jesús, por si acaso, para que tú entiendas cómo este hermano de Jesús cambió. Pero yo quiero contarte cómo fueron los orígenes y los comienzos. Y voy a decirte, porque este tema se llama de esta manera: no importa cómo tú comiences, lo que importa es cómo tú terminas. Ese es el mensaje del día de hoy. No importa cómo tú comiences. Puedes ser rebelde, puedes ser incrédulo, puedes oponerte a la obra de Jesús, puedes ser un loco, puedes estar ahí abiertamente en rebeldía delante de Jesús, pero a mí no me preocupa tanto cómo comiences, sino que lo que me preocupa es cómo tú vas a terminar esta carrera. Cómo yo voy a terminar esta carrera. Y de eso vamos a estar hablando. Voy a estar hablando de Jacobo, el hermano del Señor. Uno de mis personajes favoritos de la Biblia, porque es un hombre importante, fundamental dentro de la obra, pero pasa para nosotros, muchos de nosotros, como desapercibido, porque no es espectacular. No tira kamehameha, no hace milagros, no tira poderes espectaculares, no resucita muertos, no da la vista a los ciegos, pero vemos que su vida es un milagro. Entonces yo quiero decirte, hermanito, que no busques tanto hacer milagros, sino que busques que tu vida sea el milagro. Que tu vida sea el milagro, que la gente pueda ver el milagro a través de tu vida. No a través de poderes. La gente hoy en día busca poderes, la gente hoy en día busca dones, la gente hoy en día busca ver cosas, pero realmente sé tú el milagro. Y note, mira cómo va progresando esta idea. No quiero que leamos tanto, pero vamos mirando unos puntitos. Súmale por favor Juan 7, lo que hemos dicho, Juan 7, 3 al 5. Súmale Marcos 3, pero ahora anda el libro de los Hechos, por favor. Mira, Hechos 1:14 ahora. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, ha pasado el tiempo. Jesús murió, fue sepultado, resucitó, y ahora estamos a puertas del día de Pentecostés, y vemos nosotros ahora en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, a ver si mi hermano Rafa me ayuda, por favor. ¿Todo lo tienen? Amén. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién está ahora en la escena? ¿Y no era el rebelde? ¿No era el que trataba a Jesús de loco? ¿No era el que no creía en él? ¿Te fijas lo que está pasando? Marcos capítulo 3, verso 21, Juan capítulo 7, versículo 5, sus hermanos no creían en él. Ha pasado el tiempo, poquito tiempo, un año, meses tal vez, Jesús murió, y ahora vemos nosotros, antes del día de Pentecostés, esperando la venida del Espíritu Santo, y ahí está María, la madre de Jesús, ahí están las mujeres, y ahí está Jacobo, y ahí está Judas, ahí está José, ahí está Simón, los hijos carnales de María con José. Ahí están los hermanos de Jesús. ¿Qué pasó acá? ¿De qué me perdí yo? ¿No era que este estaba en contra de Jesús? ¿No este que trataba a Jesús como loco? ¿No era este que quería prenderlo y sacarlo fuera de la prédica, agarrarlo y tirarlo para fuera del culto? Algo está pasando en la vida de este hombre. Por si acaso quiero contarte lo que pasó. Quiero contarte lo que le pasó a Jacobo. Porque mira ahora, para preguntarnos qué le pasó a Jacobo, mira 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué le pasó a Jacobo?
Porque hay un pasaje que nos cuenta lo que le pasó a Jacobo en ese intertanto. Nos cuenta, y es cortito. Normalmente está muy cerquita ahí de ese pasaje que la gente utiliza para predicar el Evangelio. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. A ver. Primera de Corintios, Felipe, ¿tiene Primera de Corintios 15, 7? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Fíjense. Parece que en un momento, en el intertanto entre que Jesús fue resucitado y los 40 días que estuvo en la tierra, hasta cuando Él partió y aguardaron la venida del Espíritu Santo, en esos 40 días que está contando de las apariciones de Jesús, por si acaso esto comienza versículo 5, apareció Cefas a los 12, apareció 500 hermanos, algunos viven, otros duermen, apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Parece que en ese intertanto Jesucristo mismo se apareció a Jacobo. Y desde aquí la vida de este hombre cambió. El que era rebelde, el que era incrédulo, el que se oponía a Jesús, el que lo tildaba como loco, el que no quería servir a Jesús. Imagínate cómo comenzó Jacobo. En este momento Jesucristo mismo se le presenta resucitado. Imagínate el shock que tiene que haber pasado. Que se le aparezca a su mismo hermano, pero ahora no Jesús, el compadre que él conocía, mi hermano, sino que ahora Jesús resucitado, ahora divino, ahora glorificado. Y la vida de este hombre cambió en 180 grados. Y nunca más vamos a ver a Jacobo incrédulo, nunca vamos a ver a Jacobo tratándolo de loco, no creyendo en él. Desde aquí en adelante, ahora entiendo por qué en Hechos capítulo 1 vemos a Jacobo esperando la venida del Espíritu Santo, esperando el establecimiento de la iglesia. Note que lo primero que vemos entonces como Jacobo ahora, Jacobo, uno más de la multitud. Uno más de la multitud. Está ahí esperando. Lo más probable que dentro de los 3.000 bautizados, Jacobo tiene que haber sido uno de los 3.000 bautizados junto con su madre y su otro hermano. Lo más probable es que tiene que haber sido de los primeros miembros que tuvo la iglesia de Cristo en Jerusalén en ese momento. Pero mira cómo comenzó todo. Jacobo el oyente, le llamo yo aquí en Hechos capítulo 1. Jacobo el oyente, el que estaba ahí escuchando de Jesús. Jacobo el oyente, que estaba ahí creyendo a Jesús. Jesús se le había aparecido, su hermano se le había aparecido, y Jacobo nunca más va a ser la misma persona de aquí en adelante. Porque ahora, la segunda vez que vamos a ver a Jacobo, mira cómo va creciendo esta historia. Primero está su pasado, vemos el punto de inflexión, se encuentra con Jesús, se encontró de frente, cara a cara con Jesús, y ahora Jacobo cambió, nunca más va a ser el mismo, y ahora lo vamos a ver en Hechos capítulo 15. Pasó el tiempo. Hechos 1, Hechos 2, vino el Espíritu Santo, se estableció la iglesia comenzó a predicar por todo el mundo, y vemos ahora en Hechos capítulo 15 que hubo un problema. Hubo un problema. La iglesia tenía conflicto con el tema de la ley. Y en ese momento se dieron cita varios líderes en Jerusalén, lo que se le llama el Concilio de Jerusalén. Y en ese momento, cuando la pregunta era, ¿somos cristianos, somos judíos? ¿Hay que circuncidarse o no circuncidarse? ¿Hay que guardar la ley antiguo testamentaria o no? Lo que estaba pasando en Hechos capítulo 15, en medio de todos esos tremendos siervos de Dios, mira ahora, ¿quién va a aparecer en la escena? Por si acaso te lo digo, por ejemplo, versículo 7, después de mucha discusión, Pedro se levantó, dice, versículo 7. También va a decirnos versículo 12, Bernabé y Pablo, que contaban con grandes señales. Mira los que están ahora en la escena. Están los ancianos de la iglesia, están los apóstoles reunidos, está la iglesia de Jerusalén, están todos los hermanos resolviendo este asunto. Y ahora versículo 13, y cuando ellos callaron, ¿quiénes? Pedro, Pablo, Bernabé, Jacobo. Respondió diciendo, y por si acaso la gente, no, es que tiene que ser el Jacobo, ese que era apóstol, vi que había un apóstol que se llamaba Jacobo, ese murió en el capítulo 12, por si acaso.
Jacobo, el hijo de Zebedeo, le cortaron la cabeza en Hechos capítulo 12. Así que no puede ser Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. No puede ser ese. Por si acaso. Porque la gente diga, oh, no es ese. Es Jacobo, el hermano de Jesús. Es Jacobo, el hermano de Jesús. El mismo que estaba ahí en Hechos capítulo 1. Pero nota ahora, mira cómo lo vemos ahora. Ahora nosotros lo vemos como una voz autorizada, respondiendo, diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Mire también versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten. Yo juzgo, él habla, él tiene autoridad. Nota que vemos en Hechos capítulo 1 que él era solamente uno entre la multitud, era uno más de la iglesia. Pero mira cómo ha pasado el tiempo y ahora Jacobo ya no es uno de la multitud, ahora es un varón de importancia, ahora es una voz autorizada, ahora es un líder, ahora su voz se respeta. Imagínate, era uno entre medio de todo, ha pasado el tiempo y ahora Jacobo. ¿Sabes lo que me encanta a mí de la historia de Jacobo? Yo te lo voy a decir inmediatamente, que cada vez que tú ves a Jacobo, Jacobo siempre crece, siempre avanza, no es la misma persona nunca. Nunca Jacobo está estancado, nunca Jacobo va para atrás. No, Jacobo no va para atrás. Tú lo viste en Juan, Jacobo avanzando. Tú lo ves en Marco, Jacobo avanzando. Tú lo ves ahora en el libro de los Hechos, Jacobo avanzando. Jacobo siempre va hacia adelante. Jacobo siempre crece. Era uno de la multitud, ahora es, o incluso se le reconoce por versículo 22, que también está la palabra que se usa aquí. Yo no sé si ustedes han escuchado la palabra Hegomai, por si acaso, que la palabra Hegomai es lo más parecido a varón principal, a dirigente, a líder, que no tiene que ver con anciano, aunque en Hebreos 13 se usa como sinónimo de anciano, pastores, se usa como sinónimo de pastores. Hegomai aquí es utilizado en el contexto correcto, no en el contexto oficial de la palabra que uno diría como un pastor de la iglesia de Cristo, sino como un varón principal, un hombre de influencia. De autoridad. Un dirigente. Traducen muchas versiones modernas como un dirigente. Una persona que estaba por arriba sin tener un cargo oficial, pero era una persona de respeto. Si quieren, en algún momento podemos estudiar el tema de los Hegomai, por si acaso, que también es muy importante dentro de las organizaciones bíblicas, porque creo que la organización previa a tener ancianos en la iglesia de Cristo es tener Hegomais. Por si acaso. Hasta cuando después se cumplen los requisitos y pueden ser pastores de la iglesia de Cristo. Pero las iglesias de Cristo necesitan Hegomais. Necesitan varones principales, pilares. ¿Eso es lo que hicimos ayer? ¿Pilares? Esa es la palabra bíblica correcta. Hegomai, por si acaso. Y ahora ya, Jacobo era una voz autorizada. Nótelo bien. Era un hombre respetado. Pero sigamos creciendo. Mire ahora Hechos 21. ¿Usted cree que Jacobo llegó hasta aquí? Mire ahora Hechos capítulo 21, versículo 18, versículo 19. Capítulo 21, versículo 18 y 19. A ver si uno de los dos, por favor, hermanitos. 18 y 19, por favor. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Miren, ¿dónde vemos a Jacobo ahora? ¿Qué es lo que es Jacobo ahora? El que era una voz, el que era uno más dentro de la multitud, el que después fue un varón de respeto, un dirigente, un varón principal. Vemos ahora en Hechos capítulo 21, han pasado los años y Jacobo se convirtió en un pastor de la iglesia. Ahora, y no en cualquier pastor de la iglesia, porque cuando se decía que se reunió Jacobo con los ancianos, o sea, era el más respetado de todos los ancianos que había en Jerusalén. Era Jacobo y los ancianos. Imagina, ¿cómo creció este hombre? ¿Te das cuenta que cómo uno puede comenzar? El rebelde, el incrédulo, el que le decía que es un loco, el que no creía,
el que se oponía a su ministerio, el que no quería seguir a Jesús. Cuando Jesucristo llegó a su vida, comenzó a crecer, comenzó a avanzar. No hay límite, hermano, no hay límite. ¿Cómo comenzó la obra? Uno más dentro de la multitud, un varón de respeto y influencia. Ahora, un líder dentro de la iglesia de Cristo. Un líder, un pastor, un hombre. Imagínate que Pablo mismo tiene que ir a reportarse con Jacobo. Pablo mismo va a presentarle informes a Jacobo ahora, para que tú veas cómo crece la cosa, cómo avanza, cómo una persona puede comenzar tan humildemente en el servicio a Dios, cómo una persona puede ser tan insignificante en la obra de Dios, pero que si te pones en las manos de Dios, si tú te pones en la voluntad de Dios, tú sabes dónde comienza, pero tú no sabes dónde termina. Tú no sabes dónde termina. Y me encanta la historia de Jacobo porque me motiva a siempre ser mejor, a siempre avanzar, a siempre hacer algo mucho más de lo que estoy haciendo, a siempre entregarme un poquito más de lo que estoy haciendo, a siempre crecer un poquito más de lo que estoy creciendo, porque Jacobo siempre crece. Jacobo siempre avanza. Jacobo ya es un pastor de la iglesia. ¿Usted cree que Jacobo se quedó aquí? ¿Usted cree que Jacobo se quedó hasta aquí? Mire, por favor, ahora vamos a Gálatas. Por favor. Por eso me fascina esta historia. Porque mire ahora, y por si acaso, lea solamente para proveer de contexto de quién estamos hablando, en Gálatas capítulo 1, versículo 19. Y Pablo cuenta un poquito de esto. A ver si mi hermana Jessica puede leer para nosotros Gálatas capítulo 1, versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. De él estamos hablando, Jacobo, el hermano del Señor. Y ahora mire, por favor, sumémosle el capítulo 2 de Gálatas, versículo 9. Ya vemos que estamos hablando Jacobo, el hermano del Señor, por si acaso. Pero mire lo que se dice ahora de Jacobo, el hermano del Señor, el hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Usted misma, hermanita, por favor. Y respondiendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gracias, hermanita. Fíjese, en esta conversación, en este puro versículo, medio Nuevo Testamento está reunido. Medio Nuevo Testamento está reunido ahí. Pablo, por si acaso, para que usted entienda, Pedro, Juan, ¿cuántas cartas escribió Pedro? 2, ¿cuántas escribió Juan? 3, más los libros que escribió, por lo menos 5 libros. Las 13 cartas de Pablo, más de medio Nuevo Testamento está reunido aquí. Y nota cómo era considerado Jacobo ahora. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Columna. Pero ya no de la iglesia de Jerusalén. Ya extrapoló la influencia de Jacobo más allá incluso de la propia congregación donde él servía. Era columna de la iglesia de Cristo en el mundo. Era un pilar. Los pilares le dan solidez. Los pilares le dan estabilidad. En este caso, Jacobo creció tanto como un pastor de la iglesia que al final se convirtió en una columna. En una columna para la iglesia. En un pilar sólido, estable para toda la iglesia de Cristo. No solo para su propia congregación. Mira cómo crece este hombre. Y ahora Pablo, y ahora está en medio de ese grupo íntimo. Pablo, Bernabé, ahí está Pedro, está Juan, está Jacobo. Todo dándose la señal de compañerismo. Imagínense los tremendos siervos. El que no creía en Jesús. El que era un rebelde. El que lo tildó como loco. El que se oponía a él y quería sacarlo de los cultos. El que no quería seguir a Jesús. Mira cómo creció Jacobo hasta llegar a convertirse en una columna para la iglesia de Cristo. Vuelvo a reiterarte la misma idea. No importa cómo tú comiences, lo que importa es cómo tú termines. No importa
cuán humildes son tus inicios en la obra, lo que importa es lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Cuando yo veo la historia de Jacobo, hermano, me animo porque yo veo que es un hombre que crece, es un hombre que avanza. Nunca es la misma persona. Tú no te puedes encontrar con Jacobo y verlo igual. No. Yo no sé si usted ha pensado en eso. Y a lo mejor esta es mi reflexión al día de hoy. ¿Cuánto tiempo usted lleva? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros en la iglesia? ¿Cuánto tiempo? Algunos llevan mucho, algunos llevan poco. ¿Qué está viendo el Señor de mí? ¿Ve que soy la misma persona? ¿Ve que no he crecido? ¿Ve que sigo estancado? ¿Cuánta gente sigue siendo la misma persona? ¿Cuánta gente no avanza? No crece, no tiene metas, no tiene planes espirituales. Sigue ahí, a la vuelta de la rueda, a la vuelta de la rueda, a la vuelta de la rueda. Y sigue siendo la misma persona. A mí no me preocupa que la gente vive en un estado de niñez espiritual. Hay niños, pero no puede vivir toda la vida como niño espiritual. No puede vivir toda la vida como niño espiritual. No puede vivir toda la vida siendo, en este caso, un pequeñito en la obra de Dios. Cuando yo veo a Jacobo me motivo porque veo que él crece. Por si acaso, se lo digo, ¿usted cree que Jacobo terminó aquí? Todavía no termina la historia de Jacobo, por si acaso. Todavía hay algo más que ver, por si acaso. Si tú crees que el límite fue llegar a convertirse en una columna espiritual de la iglesia, tú no conoces a Jacobo. No conoces a Jacobo. Porque vamos a ver un último pasaje. Vamos a ver un último pasaje. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 1. Yo sé que nuestra Biblia lo traducen de esta manera, pero en el original, en el griego, tengo que decírselo. Santiago, ese nombre no existe, por si acaso. Es una castellanización, solamente, es una castellanización. Pero si usted fuera una interlineal y usted mirara lo que aparece ahí, literalmente dice Jacobo. Jacobo. Por si acaso. Por si acaso, para que usted lo entienda bien. Mira dónde terminó este hombre. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y Jacobo terminó como uno de los autores inspirados. Y su libro quedó recordado para toda la posteridad y para toda la eternidad, porque quedó como uno de los autores bíblicos e inspirados. Imagínate. Su mensaje quedó recordado eternamente y para siempre en las páginas de la Biblia, porque cuando tuvo que elegir a un siervo para poder escribir una carta a las 12 tribus, eligió a su hermano Jacobo. Y ahora nota la humildad. Yo quiero que vean esto, la humildad. Porque si tú fueras como comenzó Jacobo, hay algunos que se aprenden un versículo bíblico y ya les cambia la conducta. Hay algunos que se aprenden una palabra en griego y ya como que les cambia todo. Como que dan una prédica una vez, no, disculpa, no. Algunos ya aprenden una palabra, un versículo, se creen una palabra y ahora les tienen que decir el pastor, el reverendo. Si yo hubiese sido el hermano carnal de Jesús, me hago una polera. Yo me hago una polera y me pongo un jockey. Yo soy el hermano de Jesús, pues loco. Ustedes tienen que escucharme, amigo. Ustedes tienen que seguirme. Imagínense la ley que hubiese sido la hermana de Jesús. Imagínense. A muchos no estarían ya de pastores. Podría poner un lienzo afuera de la casa de que la hermana que nació con Jesús. Vengan a mí. Vengan a mí, claro. Vengan a mí y a mi hermano. Ustedes no me a Jesús. Les diría a ustedes no me han conocido. ¿Cierto? Pero piensen en esto. Pero mira cómo Jacobo lo dice. Siervo de Dios, esclavo. Esclavo de Dios. Esclavo del Señor Jesucristo. Humildad. ¿Cuánta humildad hay en la vida de ese hombre? Mira cómo Dios lo levantó. Pero Jacobo sigue siendo la misma persona.
Jacobo no cambia. Jacobo no se quiebra, Jacobo no anda diciéndole a la gente yo soy el hermano de Jesús. No. Jacobo sigue siendo exactamente la misma persona porque Jacobo se siente un esclavo de Jesucristo. Y eso es lo importante del asunto, de ver cómo la historia de Jacobo crece, progresa, cómo la historia de Jacobo avanza para convertirse en un varón inspirado, en poder convertirse en un líder para la iglesia. Nota cómo comenzó, un incrédulo, un rebelde. Mira cómo comenzó, uno que no creía en Dios, uno que se oponía a Jesús, uno que lo tildaba de loco. Mira cómo avanzó, empezó a ir a la iglesia. Después, dentro de la iglesia, se convirtió en un varón de influencia, de respeto dentro de la iglesia. Después, con el paso del tiempo, se convirtió en un pastor de la iglesia de Cristo. Después de ser un pastor de la iglesia de Cristo, se convirtió en una columna para toda la iglesia. E incluso, después de ser una columna para toda la iglesia, se volvió un autor inspirado. Se volvió un autor inspirado. Mira cómo creció. Mira cómo avanzó. El desafío, hermanito, para el día de hoy, el desafío para esta mañana es ese. Aprendamos en el ejemplo de Jacobo, aprendamos en el ejemplo de este hombre, de Jacobo, el hermano de Jesús, que no importa cómo tú comiences, no importa cómo haya sido tu origen, no importa tu pasado, no importa tus caídas, lo que importa es lo que tú vas a hacer de ahora en adelante. Jacobo siempre creció. Y mi desafío es que ojalá la próxima vez que yo te vea, yo sea mucho mejor de lo que tú ves. Y tú también seas mucho mejor de lo que yo veo. De que uno siga creciendo. De que uno siga avanzando. No hay límite, hermano. No hay límite. No hay límite para el crecimiento. No hay límite para lo que Dios puede hacer en nuestra vida. El único límite lo ponemos nosotros. Son nuestra rebeldía, en nuestra soberbia, en nuestro orgullo. El único límite lo ponemos nosotros. En mis gustos personales, son mis decisiones. En mi mundanalidad. Somos nosotros los que muchas veces limitamos la obra de Dios. Pero Jacobo es un hombre que me enseña que si tú te pones en las manos de Cristo, no importa cómo tú comienzas. Lo que importa es cómo tú vas a terminar. Cómo tú vas a terminar. Así que mi ánimo, mis queridos hermanitos, tiene que ver con eso. Vimos la clase pasada, Felipe, un siervo integral. La misma persona en la iglesia, la misma persona en el mundo, la misma persona en el hogar. Hoy día vamos a aprender de Jacobo, el que siempre crece, el que siempre avanza. Tenemos que aprender de Felipe, a poner en orden todos los aspectos de nuestra vida. Pero tenemos que aprender de Jacobo, que siempre hay que tener el espíritu y el ánimo de crecer y avanzar. El espíritu de crecer y avanzar. El espíritu de mejorar. Si usted hoy en día lleva, no sé, 1 año, 5 años, 10 años de cristiano, 20 años de cristiano, hoy día es tiempo de ser mucho mejor. Hoy día es tiempo de comprometerse y decir, Señor, ya basta la niñería, ya basta la cabra chiquidez, ya basta estar comportándome como inmaduro, yo quiero ser como Jacobo. Yo quiero crecer. Yo quiero avanzar. Yo quiero mejorar. Esa es la idea. ¿Amén? Amén. Conversamos. ¿Qué piensan de Jacobo?